Señoras y señores, exactamente las 15 horas de este día, martes 12 de enero del 2021. Tal como estaba anunciado, esta tarde tenemos entrevista y un día muy activo en cuanto a entrevistas. Cuatro hemos tenido en este día, y lo cual evidencia que estamos cada día más cerca de ustedes y que estamos generando información. Ahora mismo estamos con el ingeniero Ramiro Muela, él es director zonal uno del Servicio de Rentas Internas del SRI. ¿Cómo le ha ido, Ramiro? Buenas tardes. ¿Cuántos meses está usted como el director zonal del SRI? Bienvenido. Estimado Jaime, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Bueno, Expectativa por darnos el espacio para poder tener este vínculo entre el Servicio de Rentas Internas y la ciudadanía y entregar la información de interés. Atendiendo su inquietud, su gentil pregunta, sí, ya en el mes de marzo de 2021 serán 2 años a cargo de la institución, Dios mediante, y estamos aproximadamente a enero, 22 meses creo que es exactamente en la gestión de la Dirección Zonal 1 a cargo del Servicio de Rentas Internas de la Zona 1, gestionando por una parte el servicio a la ciudadanía y por otra parte el controlando la elusión y la evasión tributaria. En ese trabajo estamos mientras Dios lo disponga. muy bien, si se puede saber su edad, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Eh, 35 años tengo, medio extraña la entrevista, ¿no? Generalmente me preguntan la edad, pero a las órdenes. Tengo 35 años, sin problema. Ajá. 35 años, les llevo con más de 20 años. Por Perdón. lo tanto, eh, muy bien, entonces, felicitándole por su cargo, espero que el año 2021 sea lleno de éxitos. ¿Cómo ha sido precisamente la actividad del SRI durante la pandemia, durante esta emergencia que todos hemos tenido que vivir en el mundo? Y claro, vamos a referirnos a lo que pasó en la zona norte. Por favor, ¿cómo ha sido la actividad del SRI? Sí, muchas gracias por esos buenos deseos de inicio de año, lo propio para usted, para el medio de Gracias. comunicación, que el 2021 sea lleno de éxitos y sobre todo que la salud perdure entre usted y sus seres queridos. Ujú. Ya entrando en materia, el Servicio de Rentas Internas ha venido trabajando arduamente, no solo en este efecto de la pandemia, sino ya varios años atrás, y esto se ha visto cristalizado en esta época de pandemia, ya desde el mes de marzo, cuando tuvimos una etapa de confinamiento, para hacer un resumen muy pequeño, cuando tuvimos una etapa de confinamiento, el Servicio de Rentas Internas habilitó la atención en línea. En eso tenemos que se habilitó los trámites electrónicos y los contribuyentes pudieron ingresar sus solicitudes entre el mes de marzo hasta el mes de octubre aproximadamente a través de un correo electrónico, a través de la herramienta Kipux, de forma inmediata. El SRI, el 16 de marzo estuvimos ya en confinamiento y la siguiente semana se habilitó este servicio para que los contribuyentes no se queden sin la atención presencial. Sin embargo, ya desde el 1 de junio que retomamos la actividad presencial, cerramos con muy buenos resultados, tanto en el ámbito cuantitativo, diría yo, como en la parte cualitativa. ¿Y a qué me refiero? En lo cuantitativo, a los resultados de la recaudación y a lo cualitativo en la prestación de los servicios, que son dos de los pilares fundamentales que tiene el SRI en la atención, en la generación y el cumplimiento de su objetivo institucional. Perdón. Precisamente, Ramiro, ¿qué tipo de ayuda se dio al contribuyente eh, para que tenga facilidades durante esta pandemia? Porque, como todos conocemos, no había como salir a las entidades públicas por el confinamiento, por el tema de evitar contagios del COVID-19. Entonces, ¿cómo ustedes ayudaron? Porque había que cancelar, no sé cómo se hizo usted, Así hubo es. una prórroga, en fin, por favor. Sí, justamente, a ver, previo a la pandemia, el SRI ya venía trabajando en mejorar sus servicios, en poner mejores y mayores servicios a disponibilidad de los contribuyentes. Así tuvimos que para que usted tenga, digamos, voy a poner un ejemplo, usted tenía que pagar de IVA $100 y la opción Ujú. que tiene es imprimir un comprobante e ir al banco. Sin embargo, esto está supeditado, está ligado al horario en el que atiende el banco. Antes de la pandemia, inclusive finales del 2019, el SRI habilitó la opción de pago en línea. ¿Qué quiere Ujú. decir?
Usted genera su declaración, genera los $100 a pagar y desde la comodidad de su hogar, desde su casa, desde su negocio, desde donde tenga un computador con internet, puede acceder a pagar directamente en el sistema de forma inmediata en línea los impuestos. Entonces ya no era necesario ni estar pendiente del horario del banco, ni segundo, acercarse al banco. En resumen, el contribuyente ya desde inclusive antes de la pandemia, pensando en las facilidades para el contribuyente, ya pudo haber pagado directamente. Y usted indicaba qué mecanismos que ha hecho el SRI para facilitar al ciudadano durante la emergencia sanitaria. El SRI mantuvo la atención de los requerimientos sin ninguna suspensión. Si bien es cierto, desde mediados de marzo hasta finales de mayo, por efectos de la declaratoria de emergencia, el semáforo rojo y demás, el SRI tuvo una atención mediante teletrabajo. En ese periodo se atendieron más de 122,000 trámites tributarios de manera electrónica, lo que da como resultado que el trabajo del SRI nunca se detuvo. Si bien la atención presencial estuvo suspendida por un momento, pero la atención desde la modalidad de teletrabajo se fue habilitando. En lo que tiene que ver con el pago de los tributos, el presidente de la República emitió 2 decretos. En el año anterior, el decreto 1021 y el decreto 1030, que le daba la facilidad a los contribuyentes de pagar su impuesto a la renta de sociedades y el IVA que se generó en abril, mayo y junio del año anterior en 6 cuotas. Esa era la opción que tenía. Normalmente, volviendo al mismo ejemplo, si Ramiro Muela tenía que pagar $100 en el mes de abril con respecto al IVA, esos $100 pudieron haber sido pagados en 6 cuotas, tal como lo estuvo previsto en el decreto 1021 y decreto 1030. Así los contribuyentes pudieron facilitar el cumplimiento de sus obligaciones. Por otra parte, también se difundió mucho lo que los contribuyentes tenían a disposición. Si yo debo impuesto a la renta, si esos $100 que le pongo el ejemplo no es IVA, sino tiene que ver con el impuesto a la renta, perdón, eso se puede dividir en varias cuotas conforme lo está previsto en la normativa tributaria vigente hasta 2 años plazo. Esa información se entregó a los contribuyentes y de igual forma fue tomado el beneficio para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Todo esto dentro del marco de la pandemia, toda esta atención, habilitación de correos electrónicos para atender consultas, habilitación de los trámites electrónicos que han sido atendidos, más de 122,000 trámites de forma electrónica, data del trabajo que ha realizado el SRI durante la pandemia en beneficio de los contribuyentes, en beneficio tanto de personas naturales como sociedades. Muy bien, en el transcurso de esta entrevista también haremos algunos ejemplos, porque le confieso que yo tengo poco conocimiento respecto de este tema de impuestos. Ahora estoy jubilado, pero habrá que ver cómo pagamos, en fin, cuando hay ingresos, cuando hay contratos de por medio, en fin, eso es bueno conocer porque a veces desconocemos y claro, Así. el conocimiento no es nada malo, para eso están los funcionarios, para indicarnos, explicarnos a los usuarios. Estas actividades que usted señala son algunos de los hitos del año 2020 que ya feneció. Así es. El Servicio de Rentas Internas ha tenido varios logros, varios cumplimiento de hitos, por así decirlo. Y voy a citar brevemente algunos de ellos. El SRI fue reconocido, ganó el premio de la excelencia nacional a la calidad del servicio público. Siendo un referente en calidad, eficiencia y liderazgo, considerada la primera institución en ganar este premio, primera institución ecuatoriana, quien otorgó el Ministerio del Trabajo en reconocimiento a los procesos, a la atención, a la eficiencia que demuestra el SRI día a día en sus procesos. Otro hito cumplido es el SRI fortaleció sus procesos digitales en beneficio de la ciudadanía y así tuvimos que a finales del año 2020, específicamente desde el 24 de diciembre hasta el 1 de enero del 2021, migró sus bases de datos a una plataforma nueva de vanguardia. Adicional a ello, otro de los hitos que hemos cumplido como SRI en el 2020, en el año 2020
en el mes de junio 2020, el SRI fue seleccionado como miembro del Consejo Directivo de las organizaciones de administraciones tributarias. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Existe un organismo que se llama CIAD, que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Es como tener una asociación, voy a poner un ejemplo, la Federación de Abogados, la Federación de Médicos. Asimismo, hay una asociación de administraciones tributarias en América Latina y el Caribe. Este está Ya. denominado como el CIAD. El SRI es miembro de este organismo, sin embargo, en el 23 de junio fue nombrado como miembro, no solo un miembro más, sino un miembro del Consejo Directivo, de quien toma las decisiones por efectos de toda la información que se viene manejando. Incluso hemos sido reconocidos como un referente en el proceso de facturación electrónica que manejamos. Otro de los hitos es como en cumplimiento del decreto 1137, se recaudaron 257 millones por efectos del anticipo de impuesto a la renta aplicado de manera obligatoria en este año 2020 que terminó por efecto de la emergencia sanitaria. Sí, un anticipo excepcional en el que se recaudaron 257 millones de dólares. El SRI Esto, también implementó el 100% de sus trámites electrónicos en la plataforma GovC, que es una plataforma que está habilitada por el Ministerio de Telecomunicaciones. No sé si tenía una inquietud respecto del tema anterior, tal vez. claro, 257 millones, dice usted que se recaudó en anticipo del impuesto a la renta. Esto en el país, ¿no? En todo el país. Así es, a nivel nacional, Ya, 257 millones de las 24 provincias del país. Tenemos correcto. también que lo que ya había mencionado, durante la emergencia sanitaria, el SRI mantuvo la atención de los requerimientos a los contribuyentes. Así tenemos que se atendieron más de 122,000 trámites tributarios de forma electrónica, sin que se detenga la atención, sin que se suspenda ningún servicio a disposición de los contribuyentes. Y adicionalmente, para finalizar este proceso de los hitos, el SRI ejecutó varias acciones para fortalecer la transparencia fiscal en el Ecuador y lo que viene es trabajando como parte ya del Foro Global. ¿Qué es esto del Foro Global? Es nuevamente, es una asociación donde permite el intercambio de información. Se han reunido más de 130 países, más de 150 exactamente países a nivel mundial, y lo que han identificado es necesidades de obtener información de cada uno de sus ciudadanos. Ejemplo, voy a poner Francia, quiere tener información de los franceses Mm. que tienen actividades en Ecuador. Ecuador necesita tener información de los ecuatorianos que realizan actividades en los otros países. Y al ser parte del Foro Global, se está luchando contra la evasión y la elusión tributaria en pro de la transparencia fiscal, para el intercambio de información y poder controlar de mejor manera los tributos y que se pague lo que se tiene que pagar. Muy bien, interesante ese resumen de los hitos del año 2020. ¿Qué tipo de servicios presta el SRI en forma telemática y en forma presencial? Sería interesante conocer, Ramiro. Sí, recordemos que tenemos varias formas de atención para el contribuyente. La primera es los servicios en línea que tiene a disposición nuestra página web www.sri.gov.es, es la primera opción. Si yo requiero actualizar el correo electrónico de mi RUC, yo Ramiro Muela, voy a poner un ejemplo, tiene un RUC y requiero actualizar el correo electrónico, requiero actualizar los medios de contacto y los números de teléfono, lo puedo realizar directamente en la página web sin tener que acudir a una ventanilla física. Voy a poner otro ejemplo. Si Jaime Salazar tenía una clave para acceder a los servicios y no se le olvidó la clave, desde la página web puede recuperar la clave y no es necesario que acuda a la atención presencial. Voy a poner otro ejemplo. Si Jaime Salazar requiere conocer qué declaraciones tiene pendientes, las puede consultar con la clave que ya recuperó. Si Ramiro Muela quiere obtener un certificado de estar al día con la clave que ya tiene, ingresa a la página web y puede obtener el certificado y así un sinnúmero
de más de 130 servicios que están Bueno, habilitados en nuestra página web. De forma electrónica, lo único que debe tener es la clave. y también había consultado a una funcionaria del SDI, porque fui en persona, y ella decía, bueno, yo quiero hacer una capacitación. Decía, bueno, usted encuentra en la página web del SDI un tutorial para uno saber cómo declarar sus impuestos. Entonces no hace falta ir físicamente con el riesgo de estos contagios del tema del COVID-19 y las variantes de Inglaterra. Entonces, está casi todo en línea, internet, bueno, en forma telemática, Ramiro. Así es. Así es, la primera opción, como le mencionaba, estimado Jaime, es ingresar. Primero hay que contar con una clave. Y con esa clave Ya. se puede acceder en nuestra página web a más de 130 servicios que están habilitados. Otro de esos es solicitar una devolución de impuesto a la renta, solicitar devoluciones de la tercera edad, de una persona con discapacidad y un sinnúmero de trámites, de procesos adicionales, de servicios que están habilitados. La otra opción que tenemos es ingresar un trámite electrónico a través de la plataforma GovEC. ¿Y a qué me refiero esto? Los trámites que no están habilitados en la página web del SRI, que tendrían que ser físicamente, se pueden realizar de forma electrónica. Voy a poner un ejemplo. Ramiro Muela va a obtener por primera vez el RUG. Ujú. Tiene dos opciones. La primera es ingresar un trámite a través de la plataforma GovEC, adjuntando los requisitos que son sencillos. Para una persona natural, los requisitos de obtener el RUG es cédula, papeleta de votación y una planilla de servicio básico. La que usted tenga, agua, luz o teléfono sirve, y con eso se puede obtener el RUG. Tiene la opción de ingresar este trámite por www.govec. Si es la plataforma de trámites electrónicos y el trámite es procesado de forma inmediata. Sin embargo, si el contribuyente no está familiarizado con la atención a través de estos canales, puede acceder a una atención presencial, si el contribuyente así lo desea. Y la atención presencial se realiza en nuestras ventanillas, en nuestras agencias a nivel nacional en las 24 provincias. Y para la atención presencial, es más, tenemos moldeado de dos formas. La primera es acudir yo solicitando una cita previa. Ingreso a nuestra página web, ¿sí? Con unos 3 pasos sencillos, ingreso mis datos personales y yo puedo obtener una cita previa. ¿Qué me garantiza esto? Ser atendido el día y la hora en el que solicité esta atención y que no tenga que esperar una cola. Yo llego, ejemplo, el día de mañana a las 10 de la mañana tengo una cita y acudo a esa hora a la oficina y soy atendido de forma directa. La otra opción, sí, para abrir el RUG es, sí, acceder a la atención presencial, si así el contribuyente lo desea, pero para eso sin tener una cita previa, que también lo atendemos. O sea, tenemos varios canales. Nuevamente, servicios en línea para verificar los procesos que tiene el SRI habilitados a favor del contribuyente. Tenemos la opción de ingresar un trámite electrónico en la plataforma GovEC, y si el contribuyente así lo requiere, tenemos también la atención presencial en las agencias en las 24 provincias en el país. Y para Ahora, la atención Ramiro, presencial se puede realizar mediante la cita previa, perdón, o mediante acudir a obtener un turno en el momento que quiere ser atendido. bien, este es un diálogo, una entrevista, una conversación con Ramiro Muela, director, son uno de servicios de rentas internas. Eh, ¿Quiénes tienen, pueden, deben sacar el RUG? ¿Quiénes tienen que hacer la declaración del IVA? Por favor, cuéntenos, Ramiro. De acuerdo. ¿Quiénes están obligados a obtener el RUG? Obligue. Aquellas personas naturales y empresas, personas naturales y sociedades que realicen una actividad económica. Ejemplo, Ramiro Muela se va a poner una cevichería, ¿sí? Una vez que inicie el negocio, yo tengo máximo 30 días para inscribirme en el RUG. Jaime Salazar tiene la radio con la actividad económica de radiodifusión, tiene, después de haber iniciado, 30 días máximo para inscribirse en el RUG. Y depende de qué actividad yo desarrolle,
para poder realizar las declaraciones, o de Ya. forma mensual o de forma semestral. Y ahí El vamos a régimen semestral. diferenciar. ¿Quién presenta mensual? Aquellas personas naturales que tengan bienes y servicios que se cobren el IVA. Ejemplo, si yo soy una sociedad que vendo ternos, corbatas, Ujú. camisas, en estos bienes está grabado el IVA, yo tengo que presentar la declaración de forma mensual, salvo que esté dentro de un régimen que está vigente desde el año 2020, que es el régimen de microempresas. En cambio, si soy una persona natural o soy un profesional que me retienen el 100% del IVA, yo presento o que tengo bienes o servicios que sean grabados con tarifa 0%, ejemplo, un médico tiene servicios grabados sin IVA, en ese caso, la declaración se va a hacer de forma semestral, ¿sí? La Ya. declaración se realiza de forma semestral porque depende del tipo de bienes o servicios que yo venda y si estos tienen o no tienen IVA. Servicios publicitarios de comunicación, como usted refería, por ejemplo, de un medio de comunicación, puede hacerlo semestralmente, no mensual. ¿O cómo es esto? ¿Me podría repetir la pregunta? No me Sí, llegó muy, era, muy clara, por favor. sí, por el tema del Internet debe ser. Eh, ¿Cuál es la diferencia o qué es más conveniente? Por ejemplo, un medio de comunicación que presta negocios de publicidad, diría yo, tiene que declarar cada mes, cada 6 meses. Por favor, ¿cuál es la opción? La alternativa, lo mejor. Depende mucho, como le decía, la declaración puede ser mensual o semestral, no escoge el contribuyente, el SRI le indica la forma de declaración al momento de la inscripción o al momento de algún cambio en el RUC, ¿sí? Y depende de los bienes o servicios que yo venda. Si yo vendo servicios publicitarios, estos servicios están grabados con IVA y entonces la declaración tendrá que ser mensual. Salvo que el contribuyente esté nuevamente, hay que aclarar este tema, dentro del régimen de microempresas, donde las declaraciones se convierten la obligación en semestral. Ya. En cuanto a la declaración del impuesto a la renta, esto es anual, ¿no? ¿Quiénes tienen que hacer esta declaración? De acuerdo. Para quienes están, vamos a dividir las personas Perfecto. naturales y las sociedades. Las personas Ujú. naturales están obligadas a presentar la declaración del impuesto a la renta anual a partir de haber obtenido ingresos superiores a los 11.000, ya. $11,315 con relación al año 2020, ¿sí? Si el año 2020 obtuvo ingresos, no estoy hablando de utilidad, sino de ingresos de $11,315 en adelante, tengo la obligación de presentar la declaración de impuesto a la renta de personas naturales. En cambio, si soy una sociedad que ha generado ingresos, tiene la obligación de presentar la declaración de impuesto a la renta, así haya generado $1 de ingreso, porque las sociedades primero están obligadas a llevar contabilidad y presentan sus declaraciones en función de esa contabilidad. Y ellos Claro. pagarán el impuesto a la renta del 25%. Las personas naturales, en cambio, se paga en una tabla progresiva que inicia desde el 5 hasta el 35, dependiendo el monto de los ingresos. Una persona que es jubilada, que no llega a, a ingresos casi ni a $1.000, no tiene que hacer esta declaración. Ahí es una muy buena pregunta. Digamos que es una persona jubilada. Ramiro Muela se Sí, jubila y yo ya tiene me una jubilé, pensión de $2,000, ¿sí? Pongamos el ejemplo. por Jaime ejemplo. Ya, Salazar se jubila y tiene ya una estoy jubilado. pensión, solo para el ejemplo, de $2,000, ¿sí? Bueno, bueno. Entonces, Ujú. si multiplicamos $2,000 por 12 meses, se haría $24,000, ¿sí? La Tienen que primera pagarlo, pues. inquietud que sería es, como ya superé la base de los 11,000, ¿tengo que presentar la declaración de impuesto a la renta? La respuesta primero es no, porque las pensiones jubilares están exentas del pago de impuesto a la renta. Y así un sinnúmero de ingresos más. Ejemplo, si usted tiene una libreta de ahorros y ahí genera ingresos, depósitos y genera algún interés, esos intereses en las cuentas de ahorros y corrientes están exentos del pago de impuesto a la renta.
Si usted tiene la pensión jubilar, esa pensión jubilar, no importa el monto que sea, está exenta del pago de impuesto a la renta, quiere decir, no pagan impuesto a la renta. El tema de las pólizas de Perdón. acumulación también no pagan impuestos, porque hay montos altos a veces, pues, quienes tienen pólizas de acumulación. Depende mucho. Estos se llaman son inversiones, ¿no? ¿Y de qué Inversiones, claro. depende? Si es que la inversión es hasta 360 días, el interés que genera esa inversión paga impuesto a la renta. Si la inversión es superior a los 360 días, es 361 días, y usted tiene una inversión de $10,000, y eso le va a generar de interés, de ejemplo, $500, ¿sí? O le va a generar $10. Si es que es más de 360 días, esas inversiones no pagan impuesto a la renta porque están Ya. exentas. Pero las que son inversiones inferiores a los 360 días, esas sí pagan. Depende mucho de las condiciones del tiempo en que se negocien estas inversiones. Es bueno conocerlo, es bueno conocerlo. Tengo dos inquietudes finales. Ramiro Muela, no sé, algún problema tiene usted con, cuidado con esa gripe, ¿no? Porque vaya a creer alguien que Dios no quiera se contagió del COVID-19. Tendrá cuidado, Ramiro. En cuanto a la deducción, digamos, este formulario que está disponible ya en cuanto a la provisión de gastos personales del 2021, ¿cómo es esto, Ramiro? Bueno, tuvimos un inconveniente con el internet, ya estamos en la parte final, ojalá se pueda reconectar. Sí, me escucho, Ramiro. Ahí estamos. Ahí le escucho fuerte y claro. Mil disculpas. Estamos con un poco A de ver, problemas en la conexión. la pregunta era el tema del formulario de provisión de gastos personales del 2021. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Quiénes presentan este formulario? Las personas que trabajamos en relación de dependencia, me incluyo porque al ser Claro, usted servidor tiene. público, mi Así es, perfecto. empleador es el Estado, ¿sí? Quienes trabajamos en relación de dependencia superan la base en este año de los 11,212 dólares, porque la base disminuye un poco, 11,212, y quieran utilizar los gastos personales, ¿sí? Ellos deben presentar para que el descuento del impuesto a la renta de cada mes sea menor, o de ser el caso no exista, no existe este descuento. ¿Qué pasa? Hoy proyecto, se finaliza el año, a mí no me descuentan nada, por poner un ejemplo, digamos, o me descuentan un valor menor, pero es mi responsabilidad luego justificar con facturas, ¿sí? Y con documentos, específicamente con facturas, respaldar estos gastos que yo proyecté para justificar el que no me hayan descontado y que yo me haya podido utilizar la deducción de gastos personales. Ahora se presenta la proyección, se termina el año y se justifica esa proyección con facturas. No se olviden eso, no solo basta con proyectar que yo vaya a gastar, ejemplo, 1,000 en alimentación y luego fin de año no tengo ninguna factura, lo que le corresponderá al contribuyente es liquidar ese impuesto que dejó de pagar. Finalmente, Ramiro, y agradeciéndole por la oportunidad de la entrevista, ¿por qué cuando uno va a comprar a un local comercial siempre le preguntan, ¿quiere factura, no quiere factura? O consumidor final, yo no sé por qué pregunta si es la obligación facturar. Así es, muy claro, usted lo ha mencionado. La primera pregunta de que si quiere factura o no quiere factura no debería existir porque es Claro, obligación del contribuyente emitir y entregar una factura. Eso es clarísimo. Más bien, muchas gracias por esa acotación porque quienes tienen una actividad económica, un negocio donde vende bienes o presta servicios, la obligación es emitir y entregar una factura. Lo que sí es accesorio, se puede decir, es identificar, o es voluntario hasta el monto de $200, es identificar al consumidor. Es por eso que usted en ciertas compras le preguntan, ¿quiere con datos la factura o a consumidor final? Esa es la única información que podría recibir, pero siempre y cuando la compra no supere los $200. Usted se va a comprar, no sé, algún bien que cuesta ya. $50, le preguntan, ¿con datos o a consumidor final? Y es su decisión registrar sus datos o identificar consumidor final. Pero si así no lo requiere, si es una compra en cambio superior a los $200,
ya es responsabilidad de quien le está vendiendo entregarle con datos. Pero el que le pregunte, ¿quiere o no quiere factura? No debería existir, eso de cajón que no. Así es, no debería haber, esa pregunta está de más, diría yo, del vendedor, del contribuyente. Así es. Gracias, Ramiro, por la entrevista. Espero que podamos tener otro tipo de diálogos, porque es importante que el funcionario público siempre informe a la comunidad, porque hay una expresión que se dice que lo que no se dice no existe. Entonces, claro, usted amablemente ha contado lo que está pasando en el SRI, y claro, y desearle que se mejore. Hay una pequeña carraspera en su tos Sí, consecutiva en esta estamos entrevista. con... Sí, muchísimas gracias, Jaime, por la preocupación, con un pequeño resfrío nada más, pero ahí seguimos Cuidado. al frente de los temas. Importantísimo nuevamente agradecer el enlace. Siempre estamos abiertos para todos los medios de comunicación y poder entregar esta información que es de interés para los contribuyentes, para los ciudadanos y que puedan cumplir oportunamente y que puedan cumplir bien con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. No se olviden a los negocios, emitir y entregar su factura, aun cuando las ventas sean a domicilio, porque hemos identificado casos que las ventas son a domicilio y no se están entregando las facturas. Entonces, si usted tiene una venta a domicilio, digamos, usted tiene un negocio de venta de comidas y la venta a domicilio, obligación también adjuntar con el pedido la respectiva factura. Muy bien, gracias una vez más por la entrevista, Ramiro. Una buena tarde. Muchísimas gracias, una excelente tarde también. Un saludo a la ciudadanía. Muy bien. Ha sido Ramiro Muela, director regional del SRI, Servicio de Rentas Internas, en esta entrevista interesante, explicativa, muy importante lo que nos ha señalado para nosotros conocer cómo tenemos que declarar, cómo tenemos que realizar esos trámites en el SRI. Volvemos enseguida con otra entrevista, será la doctora Beatriz Cadena, que estará con nosotros enseguida.